Gracias a Dios, hermanos, que podemos reunirnos nuevamente a pesar de que pues, el COVID está repuntando, dicen, y bueno, pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie de sermones sobre el Evangelio de Marcos. Evangelio decimos muchos, ¿no? Y quisiera dar una pequeña introducción antes de leer Marcos 1, del 1 al 8, que es sobre lo que vamos a dar acerca del sermón. Yo espero que mi hermano Edgar también se una a esta serie de sermones. Y así vamos a estudiar todo el libro de Marcos. Este Evangelio, que es el segundo de los libros del Nuevo Testamento, contiene poco material que no aparece en todos los demás evangelios. Casi todo lo que dice Marcos está también registrado en Mateo, Lucas y Juan. Son 5 pasajes únicos de Marcos. Marcos 3, del 7 al 12, Marcos 4, 26 al 29, Marcos 7, 32 al 37, Marcos 8, del 22 al 26, y Marcos 14, versículos 51 y 52. Estos no están registrados en los demás evangelios. Por esta razón, durante mucho tiempo a este libro, a este segundo libro, no se le dio mucha importancia. Los teólogos no le dieron una importancia teológica ni literaria. Sin embargo, desde el siglo XIX se ha afirmado la idea de que este segundo libro fue básico para la preparación tanto de Mateo como de Lucas, considerando que Marcos es el documento más antiguo que poseemos sobre la vida y obra de Jesús. Marcos fue el primer libro sobre Jesús. El autor, pues la opinión más generalizada es que fue Juan Marcos, o Juan a secas, o Marcos, que era pariente de Bernabé. Está en Colosenses 4:10. También sabemos de Marcos que era hijo de María, una María de todas las que hay, la cual vivía en Jerusalén en una casa bastante amplia que disponía de un aposento alto donde moraban, donde Hechos 1:13 y Hechos 12:12. Fue colaborador de Pablo. Primero, Pablo y Bernabé salieron junto con Juan Marcos, pero él como que le entró algo de miedo o alguna cosa de inquietud y se regresó, y tuvieron pleito Pablo y Bernabé sobre Juan Marcos, y en el segundo viaje Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo ya no lo quiso en su staff, por decirlo así. Sin embargo, fue después un gran colaborador de Pablo. Hechos 12:25, Hechos 13, 5 y 13, Hechos 15, 37 y 39, Segunda a Timoteo 4:11, Filemón 24, también se menciona cómo Marcos fue un gran colaborador de Pablo y fue discípulo de Pedro, quien en su primera carta lo menciona, dice como Marcos mi hijo, primera de Pedro 5:13. Marcos pues no es un historiador en el sentido que hoy damos a término, ni una persona tan letrada como lo fue Lucas. Sin embargo, es un buen narrador que cuenta todo su conocimiento muy bien. Marcos escribe en griego, a diferencia de otros que escribían en arameo. Él escribe en griego con la característica de que no está usando su idioma materno, o sea, no es tan ágil, tal vez como Pablo, que conocía muy bien el griego. Sin embargo, sabe desarrollar el estilo vigoroso de este libro. Y realmente es una persona que es capaz, en la lectura de Marcos, nos podemos impresionar, porque realmente en muchas ocasiones fue un testigo presencial de los hechos. Muchas personas creen que este Juan Marcos fue ese joven que salió dejando la túnica, huyendo cuando atraparon a Jesús. Entonces tenemos mucho que considerar.
¿Cuál fue el propósito de Marcos? Él no está preocupado por cuestiones biográficas. Fíjense ustedes cómo él, en su evangelio, en este libro, no hay una historia propia del nacimiento o la infancia de Jesús. Y yo decía, pues como iglesia quería yo que estudiáramos algo básico, que no nos fuéramos tan profundo. Ya estudiamos Romanos, ya estudiamos Santiago, ya estudiamos pues varios libros, pero creo que tenemos que regresar un poquito a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, sobre todo también para la gente que pueda venir nueva y que podamos reafirmar nuestro conocimiento. Entonces, por eso dije, vamos a empezar con Marcos, porque además casi todas las demás evangelios tendríamos que empezar en la época de Navidad, más o menos, porque esas son la historia, para ir pues, más o menos compaginados con la época del año. Pero Marcos no nos cuenta la historia de la Navidad. No empieza el libro de Marcos con el nacimiento de Jesús. De modo como lo hacen Mateo y Lucas. En términos generales, y exceptuando el caso de los capítulos del arresto, juicio, crucifixión y resurrección del Señor, que son del capítulo 14 al 16 de Marcos, los datos cronológicos pues no son importantes para el evangelista y no nos permiten establecer un orden o una precisión en donde se producen estos acontecimientos. Marcos simplemente narra historias de Jesús. Lo que le importa a Marcos es atestiguar a la pregunta sobre quién es Jesús. Y eso es en lo que se va a centrar el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? Muchos de los primeros cristianos respondieron a una convicción diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y se hicieron eco de esta afirmación. Entonces Marcos inicia su mensaje enunciando solemnemente, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 1, capítulo 1. Igual lo menciona en el capítulo 1, versículo 11, en el capítulo 3, versículo 11, en el capítulo 5, versículo 7, en el 9, 7, en el 14, 61 y en el 15, 39. Voy a subir esto también a la nube para que tengan las citas. Ahora, ¿cuándo escribió Marcos este libro? Es probable que Marcos lo escribió desde Roma, cuando tal vez estaba acompañando a Pablo, antes del año 70 después de Cristo, pero no hay una base cronológica exacta. Algunos dicen que fue en los años siguientes a la persecución de Nerón, en el año 64, otros antes, en el 63, en fin, y otros dicen tan antes como en el año 50. Lo que sí sabemos es que fue el primer evangelio que se escribió. ¿Para quién fue escrito? Fue escrito para lectores principalmente de origen gentil. ¿Sí saben? ¿Se acuerdan de esa palabra? Gentil, aquellos que no eran judíos, pero que sí eran cristianos, o tal vez gentiles que no eran cristianos, pero que querían saber de Cristo. Entonces Marcos es un buen evangelio para regalarle a alguien que no es judío, que no sabe ni quiénes son los judíos. Lo primero que podemos decirles, mira, léete este librito que es el Evangelio de Marcos, que es la historia de Jesucristo, tal y como un gentil la podía entender mejor. Entonces fue escrito pues para estos cristianos gentiles o los gentiles con posibilidades de ser cristianos, y principalmente a los romanos, porque se cree que desde ahí fue de donde la escribió. Casi todo está en griego. Sin embargo, Marcos tiene cuidado de cuando las palabras en arameo son muy peculiares, él hace la expresión también en arameo. Bien, esta es hasta aquí, digamos, la parte cultural, la parte que puede olvidarse tal vez un poquito o buscarla después cuando quieran en las introducciones de las Biblias o en alguna cosa así. Pero vamos ahora a lo que nos importa más, que es qué me quiere decir
Marcos el día de hoy, a ti y a mí. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque podemos escudriñar tu palabra y podemos abrirla y podemos buscar, Señor, tu verdad. Podemos buscar, Señor, pues alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Podemos buscar tu dirección, tu amor, tu corrección, Señor, tu sabiduría. Ayúdanos a entenderla, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable el día de hoy, Padre. Y te damos gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra con libertad y con, Señor, pues con toda sabiduría y entendimiento. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a la Biblia entonces, hermanos. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Marcos 1, versículos del 1 al 8. Le voy a pedir a mi hermano Carlos, que lo tiene ahí, listo ya, que si lo puede leer. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: vienen tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Pensé en ponerle a este sermón de muchas formas. Hay un título de muchas predicaciones de distintos pasajes que muchos pastores usan, y es una pregunta, dice: ¿dónde está o dónde estaba Dios cuando yo más lo necesitaba? Y mucha gente el día de hoy se pregunta, y a veces la gente no se da cuenta, y quizás estamos pasando pruebas, quizás nos está yendo como en feria, y quizás estamos preguntando: ¿y dónde está Dios cuando me está pasando esto? Cuando yo necesito a Dios. Pero también la realidad es que ese título puede caber por lo que vamos a ver, pero lo que realmente tenemos aquí son buenas nuevas. Y estaba yo pensando en hace 2 años y casi medio, cuando se decretó aquí pues el encierro, y en el mundo entero el encierro por el COVID. Yo creo que hubo uno que otro despistado que no supo ni qué onda, y que ese día se paró normalmente, se bañó, se arregló, salió y vio la calle medio vacía o más vacía, y se subió tal vez al pecero o al metro y alcanzó lugar, y no había nada. Y en el metro pues se bajó, llegó a la oficina, y tal vez el vigilante se le quedó viendo raro, se le quedó viendo feo, y cuando llegó a la oficina pues no había nadie, y eso que pues bueno, es que llegué temprano porque pues no había tráfico, no había nada. ¿Y qué pasó? Pues que no supo las noticias que se estaban dando en ese momento. Quizás no le llegó el correo, quizás se desconectó el teléfono, no sé. Con tantas cosas de comunicación que hay hoy, con tantas noticias, con todo lo que es raro que a alguien le pase así, pero supongo que hubo quien le pasó eso, que no supo ni qué, y de repente pues no hubo noticias, no oí las noticias, no supe qué pasó. Y mucha gente que se está preguntando: ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios que me está pasando esto? ¿Por qué no se aparece? Esas personas no han escuchado las buenas nuevas del Evangelio.
En el caso del COVID, pues no eran buenas nuevas, ¿de acuerdo? No eran noticias muy agradables, aunque quizás el gobierno dijera, no se preocupen, en 3 meses ya vamos a salir del COVID. Dijeron eso, creo. Y no va a pasar de 60,000 muertos en el caso más catastrófico. También dijeron eso. Pues lo que haya sido, pero hubo gente que no se dio cuenta. Y Marcos escribe a todos esos que no se han dado cuenta que las buenas nuevas, no como las del COVID, ya llegaron, ya pasaron. Entonces Marcos comienza su historia del Señor Jesucristo en un tiempo que él pasó con el apóstol Pedro, quien es la fuente humana de su información. Y por supuesto Marcos estuvo supervisado y guiado por el Espíritu Santo para que escribiera bajo esta inspiración. ¿Cuál es la palabra clave de este libro? Dice el primer versículo: principio de el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio es la palabra clave. Y por supuesto a nosotros nos es muy familiar. Yo no sé si ustedes antes de ser cristianos, los que no nacieron en el Evangelio, escucharon la palabra Evangelio. No sé. Pero para muchos es común ahora. Cuando usamos la palabra Evangelio, casi siempre nos referimos al Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o de Juan. Y decimos que esos son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, cuando Marcos escribió esta palabra, principio del Evangelio, esto no era así, porque en el Nuevo Testamento la palabra Evangelio nunca es referencia a uno de los escritos que conocemos como Evangelios. El Nuevo Testamento, siempre que se usa la palabra Evangelio, siempre se refiere al mensaje de salvación. Y ese es su uso aquí. La palabra griega usada es una palabra que se pronuncia raro, que dice euagelion o eoagelion, no sé cómo se dice, que quiere decir evangelio. Y así es como aparece en nuestra Biblia en español. ¿Qué significa la palabra euagelion para los primeros lectores y también para nosotros? ¿Es acaso la palabra euagelion o evangelio una palabra exclusivamente cristiana, inventada por nosotros? No, hermanos. Esta es una palabra antigua, muy usada, muy común, tanto para los judíos como para los no judíos, o sea, los gentiles, de uso constante y de uso específico en su significado. Y su significado es buenas nuevas, buenas noticias, un mensaje de alegría, un mensaje de gozo, pero también tenía un uso más técnico. Tanto en la mente de los judíos como en la mente de los gentiles, este uso era muy técnico. Marcos pues está escribiendo, recordemos, desde Roma a cristianos romanos y a no cristianos, con audiencia principalmente gentil. Ahora, esta palabra, evangelio, se usa también en la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. El Antiguo Testamento escrito originalmente en hebreo, pero hay una versión griega que fue traducida por estos 70 sabios, en la que la palabra euagelion es la mejor traducción de la palabra del Antiguo Testamento. Por eso leemos en el capítulo 40 de Isaías, que es un capítulo muy importante, porque anticipa la venida del Mesías en un futuro lejano, y también espera en un futuro cercano que los hijos de Israel sean libertados del cautiverio y que regresen a la tierra de Israel. Isaías habla al pueblo cautivo, y ese es el mensaje. Va a venir un Mesías, pero también pronto vamos a regresar a la tierra de Israel, porque estaban cautivos en Babilonia. Por eso el capítulo 40 de Isaías, después de una serie de reprimendas, el dramático cambio que hace Isaías con este capítulo 40 cambia de tono completamente el libro de Isaías y empieza
consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, Evangelión, las buenas noticias, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, que su castigo se ha terminado. Esa es una buena noticia. Imagínense a las personas, por ejemplo, que están presas o que las están juzgando y dicen de repente, eres inocente. Es un evangelión, es un evangelio, es una buena noticia. O alguien que está preso y de repente le dicen, ya, mañana sales. Es una buena noticia. O aquel enfermo de cáncer que se siente morir, le dicen, ya estás curado, ya no tienes. Es un evangelio, es una buena noticia. Es tiempo de restauración. Eso es lo que Isaías está diciendo. Y eso apunta al futuro cercano desde la posición ventajosa de Isaías, que les dice que van a regresar del cautiverio babilónico, y desde el punto de vista lejano, donde apunta a la venida futura del Mesías. En el versículo 9 del mismo capítulo 40 leemos, súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades, Evangelión, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿No es eso una buena noticia, hermanos? Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Evangelión es anunciar la buena noticia. Evangelio es anunciar la buena noticia de la llegada de Dios. Ese es su uso técnico en particular. Se refiere al ascenso de Dios para gobernar. Jehová Dios volverá con poder y su brazo gobernará con él. Cuando hablas de buenas noticias, estás hablando de que esta es la mejor noticia posible. Recordemos que estas son personas que están cautivas. Se les está diciendo, viene una restauración. El castigo, las penas han terminado. Vas a regresar. El Señor va a ascender nuevamente a su trono y Él va a gobernar sobre ti. Qué hermosa noticia. Por eso también los ángeles, ¿verdad? En Lucas y en Mateo hablan la nueva noticia. De aquí os doy buenas nuevas que de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador, que es Cristo. Evangelión. En el capítulo 52 de Isaías, versículo 7, encontramos el uso similar de esta palabra en el mismo contexto. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae evangelión, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y entonces el uso técnico del Evangelio es, tu Dios reina, viene a reinar. Es describir la mejor noticia posible, el ascenso de un nuevo rey, el ascenso de un soberano a su trono sobre su pueblo, para producir salvación y paz y felicidad. Ese es el tema de Marcos. Es la forma en que los judíos lo verían y es la forma en que Isaías lo usa aquí. La palabra es una entronización. No sé ustedes cuántos han visto los videos de ¿cómo le llaman? Ahí se me fue la palabra. El jubileo de la reina, perdón. El jubileo del 70 jubileo de la reina. 70 años de reina. Y ayer veíamos mi esposo y yo un festival donde está todo el Regent Park o el St. James Park, no me acuerdo acá, pero lleno de gente cantando, y está la reina, pues no pudo salir porque está en su cuarto, está ya muy viejito, pero está el príncipe de Gales, su hijo y su nieto, o sea, todas las
la línea al trono, y yo creo que, pues no sé, 100 miles de gente victoriando y cantando y escuchando un concierto, ¿verdad? Y cuando la reina salió en los festejos y pasó, pues le allanaron el camino, aplanaron las veredas, quitaron todos los obstáculos para que la reina pasara de un lado a otro de la ciudad y paseara por toda la ciudad de una manera fácil, rápida, y que fuera perfectamente reconocida. E iba en una carroza donde iba haciendo así y todo el mundo lo veía y todo el mundo lo victoriaba. Eso es preparar el camino, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos el año pasado, el Big Ben ya estaba siendo remodelado y estaba siendo limpiado y estaba siendo arreglado, porque venía el jubileo de la reina un año antes. Y ahora que fuimos, ¿cómo estaba? Precioso, o sea, limpiecito, toda la piedra perfectamente bien limpiada, todo preparado para que la reina pasara, para que todo el mundo estuviera y viera el jubiloso. Imagínense qué tiene que ser cuando venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Preparad el camino, preparemos el camino. ¿Por qué? Porque viene un gobernante a tomar su trono, y la imagen es de Dios. Es Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, estableciendo su trono en Jerusalén. Entonces la palabra buenas nuevas o evangelio se refiere a la llegada de un rey. Y fíjense ustedes qué curioso. Bueno, ok, eso es para los judíos, eso fue en Isaías, pero acuérdate, hermano, que dijiste también que para los gentiles, ¿verdad? Sí lo dije. Fíjense ustedes que hay una inscripción romana, que la fecha está en el año 9 antes de Cristo. Y esta inscripción romana se las voy a leer, traducida obviamente al español. ¿Qué es lo que dice? Dice: la providencia que ha ordenado toda nuestra vida con solicitud y celo, ha ordenado la más perfecta consumación de la vida humana, entregándosela a Augusto, llenándolo de virtud, por hacer el trabajo de un bienhechor entre los hombres y enviar en él, por así decirlo, un salvador para nosotros y los que vienen después de nosotros, para hacer cesar la guerra, para crear orden en todas partes. Eso es lo que decía esta inscripción. ¿Cuándo se hizo esto? Fue un regalo de cumpleaños que le hicieron en ese momento al emperador, el dios Augusto César, y es el comienzo de este reinado de César, para ellos un euangelion. La misma palabra emplearon aquí para dar las buenas nuevas, para que este rey César, Augusto César, fuera entronado, fuera metido en su trono. Entonces el uso es común, tanto en el mundo gentil como en el mundo judío, y por eso Marcos usa esta palabra. Y usaron euangelion en esta ocasión, en esta inscripción, para describir la llegada de Augusto César. Esta inscripción real fue dedicada a él en su cumpleaños, y luego, como término técnico, vuelve a referirse a la ascendencia del triunfo del emperador y de su trono. Bien, Marcos pues elige una palabra que se extiende a judíos y gentiles, y de hecho está a punto de escribir la historia de un nuevo rey. Las buenas noticias están a punto de ser contadas. La historia se va a comenzar a escribir, pues el rey va a empezar. Pero se sigue escribiendo hoy en día porque aún este rey no ha tomado plenamente su trono, que un día tomará en el mundo terrenal, y finalmente cuando venga un cielo nuevo y una tierra nueva como un rey eterno. Así pues, Marcos comenzará a contar la historia de la llegada, el ascenso, el establecimiento y la entronización del nuevo rey, que es mucho más glorioso que todos los demás reyes, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el nuevo rey, el que está por inaugurar su reino y traer una nueva era de salvación, de bendición, de paz y de orden. Comienza pues su relato histórico de la vida de Jesús con un lenguaje
que les haría saber a sus lectores romanos que el rey nuevo y más glorioso ha venido, y que él se opone a todos los demás reyes, incluido César. Él es el tema de esta historia, y esto es solo el comienzo de su historia. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo esto solamente en el versículo 1 del capítulo. Ahora bien, Jesús identifica su nombre humano, Yeshua, como se pronuncia en hebreo, o Yehoshua en arameo, y básicamente Josué, como debería decir, lo que significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Ese es su nombre, y dice Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre es Jesús, pero el título de Jesús es Cristo. No es un nombre, no es un apellido, es un título real. Cristo significa el ungido, significa el Mesías. Cristo y el Mesías son la misma cosa. Ungido es el título real de Jesús. Simplemente es el rey. Pero además, ¿cuál es su linaje? Su linaje es que es el Hijo de Dios. Ahí podíamos ver en esta celebración, estaba la reina, estaba el príncipe Carlos de Gales, su hijo, el príncipe William, su nieto, y el príncipe Harry, el más chico, no me acuerdo cómo se llama, el bisnieto. Estaba ahí en la línea. Pero este Jesús es el Hijo de Dios. Es uno en la naturaleza de Dios, coeterno y coigual a Dios. Así Marcos nos introduce al comienzo de la historia del Rey Jesús, el Hijo de Dios, como lo dice Juan 1:49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No hay otro Rey de Israel más que el Hijo de Dios. Un nuevo rey con un reino radicalmente nuevo, a diferencia de cualquier otro rey, y uno que se sitúa por encima de todas las demás clases y de todos los demás reinos. Uno a quien la Biblia llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el comienzo de las buenas nuevas, de su ascenso hacia su trono. En la primera mitad del Evangelio de Marcos vamos a demostrar que Él es el Rey divino, el Hijo de Dios, por sus palabras y por sus obras. En la segunda mitad, Jesús mismo demuestra ser el Hijo de Dios y el Rey prometido por su muerte, por su resurrección. Entonces, al principio son obras y palabras, pruebas de quién es Él. En la mitad del libro, donde llega a su clímax, Pedro hace la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Rey, tú eres exactamente quien dices ser. Y así, este es un libro sobre la llegada del Rey más grande de todos los tiempos, el nuevo Rey, introduciendo un nuevo reino y una nueva era para todo el mundo. Y esto es solo el comienzo de la historia, porque la historia continuará a lo largo de toda la historia humana y finalmente se consumará en el cielo nuevo y la tierra nueva, cuando Él gobernará y reinará por los siglos de los siglos. Marcos establece de qué trata este libro en su oración inicial, y ahora establece varias verdades sobre este nuevo rey. Al menos 5 verdades, a ver si las podemos identificar. 1, la promesa de un nuevo rey. Versículos 2 y 3. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estas profecías atribuidas a Isaías que vimos en Isaías 40, esta es la única profecía en el Antiguo Testamento en la introducción de Marcos. El libro de Marcos, hay varias profecías más. De hecho, cuando vemos en algunas Biblias, las profecías están referidas a otros libros antiguos, o en negritas, o en mayúsculas. Pero en la introducción, esta es la única profecía que habla Marcos.
no se trata particularmente del rey, no habla del Mesías. ¿De quién está hablando entonces? Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío ¿quién? Mi mensajero. Entonces Marcos está hablando de un mensajero. Estaba escribiendo a los gentiles, a los cristianos romanos, a los no cristianos, y a ellos y a Marcos le preocupa principalmente, no le preocupan los judíos, perdón. Entonces no habla de las profecías de Jesús, no se esfuerza en conectar la llegada de Jesús con el Antiguo Testamento, con genealogías o con profecías específicas acerca de Jesús, como el nacimiento virginal, como Belén, como el llamado a Egipto. Para Marcos es simplemente decir, Él es el Hijo de Dios. Pero Marcos sabe que los gentiles, si ven la historia de este nuevo rey, necesitan algo más. ¿Cómo podemos autenticar que este rey que dice Marcos, que es el Rey de Reyes, es verdaderamente un nuevo rey? ¿Por qué? Por lo que esperarían un heraldo. Un rey nunca llega. Imagínense que aquí se parara AMLO, ¿verdad? Y dijera, soy AMLO, aquí vengo. No, ¿qué veríamos? Llegar primero, guaruras, papás, inspeccionan, limpian, pintan, arreglan, para que pase primero, ¿no? Alguien prepara las cosas. Por eso Marcos dice, ahí viene un mensajero, viene un heraldo, y ese es el encargado de preparar el camino del gran rey. Así que esténse listos porque ya viene el rey. Como les digo, el rey nunca se anunciaba a sí mismo, no llegaba, soy el rey y aquí estoy. El rey siempre tenía precursor o precursores, siempre tenía un séquito que iba atrás y adelante de él. El rey siempre tenía a alguien que venía adelante para preparar el camino, para preparar al pueblo, para avisar, y luego era presentado apropiadamente por alguien que tenía toda la autoridad y toda la autenticidad para hacer esa presentación. Y de eso es de lo que está hablando Marcos. Con el enfoque gentil, como se anunciaban a los reyes, va al Antiguo Testamento por única vez al comienzo de su Evangelio para encontrar una profecía sobre el heraldo de nuestro Señor Jesús, para dar autenticidad a este heraldo. Con todos los textos del Antiguo Testamento que se conectan con Jesucristo, Marcos usa solamente la profecía, no sobre el nuevo rey, sino sobre su precursor, sobre su heraldo, sobre el que va a proclamar su llegada, de acuerdo con el tipo de estructura que la gente gentil estaba acostumbrada a hacer. Dice el versículo 2, yo envío mi mensajero. Significa al mensajero como alguien que será una voz que clama en el desierto. Y esto lo hacían los antiguos profetas, no solamente del pueblo de Israel, sino también los pueblos paganos tenían profetas. Y ellos acostumbraban a predicar, dice aquí, predicaba en el desierto, voz que clama en el desierto. Isaías era bien conocido por los cristianos gentiles y también por su libro, y gran parte de esto se centraba en la llegada del Mesías, el siervo de Jehová. Pero ahora Marcos aprovecha que identifican a Isaías y dice, voz del que clama al desierto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque además Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro usan todas estas profecías para etiquetar a Juan el Bautista como el cumplimiento, como el heraldo de Jesús. Los cuatro evangelios aprueban, corroboran, autentican a Juan el Bautista como el cumplimiento de esta profecía. Y los cuatro escritores así lo indican, como está escrito en el profeta Isaías. El nuevo rey no es un nuevo plan. El nuevo rey no es una ocurrencia tardía. Es el plan de Dios que estaba elaborado desde el principio del mundo. Es el plan que culmina con la llegada de este nuevo rey, Jesucristo, el Hijo de Dios. Los gentiles, los lectores de este evangelio, necesitan saber qué
quien anunció la llegada de Jesús, fue también profetizado, fue también autenticado por los antiguos profetas y por el notable profeta Isaías del Antiguo Testamento. Entonces Él es un heraldo oficial, comisionado divinamente por el nuevo rey. Después de la cita del versículo, como está escrito en el profeta Isaías, el versículo 2, y en la cita del versículo 3, vemos que el versículo 2 en realidad es una mezcla de Malaquías 3:1 y el versículo 3 es Isaías capítulo 40, versículos 3. ¿Por qué? Porque estas profecías van juntas y van perfectamente armonizadas. Se refieren a la misma persona, a Juan, por lo que es posible usarlas con frecuencias, porque además podemos ver que es inspiración del Espíritu Santo. Los escritores del Nuevo Testamento son inspirados por Dios y cuando interpretan el texto del Antiguo Testamento lo interpretan de manera correcta e inspirada. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante. Y registra: antes de que venga el rey, delante de él viene el mensajero. Esta es una profecía que habrá uno que vendrá antes que venga el rey, cuyo trabajo será preparar el camino. Todos los profetas son proclamadores, todos los profetas predicadores, pero él hará un fuerte llamado para que la gente se prepare para la llegada del nuevo rey. Malaquías 3:1 es una referencia directa de este mensajero, este heraldo del nuevo rey venidero. Isaías 40, versículo 3, vemos como está registrado aquí en Marcos 1:3. Voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Luego leímos, ¿se acuerdan de los versículos 9 y 10 también de Isaías 40? Isaías profetizó el regreso de los judíos del cautiverio de Babilonia y profetizó que regresarían a Israel, que atravesarían el desierto y que Dios los guiaría, y cuando llegaran Dios estaría con ellos y Él ascendería a su trono y nuevamente Él gobernaría sobre ellos. Ahora romanos y judíos y gentiles y cristianos entenderían esto. No es un monarca ordinario, no es un rey típico. Sin embargo, por la naturaleza de su persona, en primer lugar, Él no es el hijo de algún otro rey. Él es el Hijo de Dios. Es decir, es coigual, coexistente, coeterno con Dios. La buena noticia es que Dios ha venido. El Dios del universo ha irrumpido en la historia para proveer salvación, bendición y paz. Y su nombre es Jesús, el Rey Jesús, el Hijo de Dios. El nuevo Rey está aquí. Es un nuevo día para el mundo entero. Es un nuevo día para la historia de la humanidad. La salvación ha llegado. Estas son las buenas noticias. Hermanos, ¿cuántos allá afuera no han escuchado el Evangelio? ¿Cuántos no han escuchado las buenas noticias? Nos encontramos con el profeta del nuevo rey. Versículo 4. He aquí está el mensajero, que es la voz que clama en el desierto. Dice: Juan el Bautista apareció en el desierto. Y ahí está el cumplimiento de la profecía. Juan el Bautista. ¿Por qué creen que lo llamaron así? ¿Porque él era bautista, como nosotros? ¿Porque tal vez fue el primer bautista? Yo no sé por qué los bautistas se pelean con que soy la primera iglesia de Temisco. O yo soy la segunda. Yo soy la primera iglesia de Temisco, pero de la cuadra cerca de las Brisas. Y todos quieren ser la primera. Juan el Bautista no fue el primer bautista, ¿verdad? Porque no era tampoco su apellido. No es el bautista original que los bautistas andan buscando por ahí en los anabautistas y no sé dónde más. ¿Por qué llamarías a Juan así? Si la traducción del griego es Juan el Bautizador. Nuestras Biblias deberían decir Juan el Bautizador, porque a eso se dedicaba, eso hacía, eso lo caracterizaba.
Así como hay muchas Marías, vemos a María, la madre de Juan, Marcos, la María Magdalena, María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas, y teníamos que estar identificando a varias Marías, como la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, ¿verdad? Pues también estamos una forma de identificar a Juan, porque había muchos Juanes. Juan es un nombre muy común en hebreo, mi hermano Juan. Entonces él era Juan el Bautizador, y bueno, se le quedó el Bautista, como dice. Pero eso es lo que más se podía decir de él, porque era la diferencia de lo que él hacía. Nadie más hizo esto. Recordemos que los judíos tenían limpiezas ceremoniales, se lavaban y hacían muchas cosas y muchos ritos, pero no era bautismo, eran símbolos que hacían para estar en los rituales del templo. Solamente alguien era objeto de un bautismo, y era cuando, ya lo habíamos mencionado, cuando platicamos en Hechos, de los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles, simpatizantes de los judíos, que querían dejar de ser gentiles y querían pasarse a ser judíos. Entonces ellos sí tenían que bautizarse. ¿Qué quiere decir eso? Ir, humillarse, arrepentirse de que habían sido gentiles y de todo lo que habían hecho, y lavarse, pero de pies a cabeza, de la punta de la cabeza a la punta de los dedos. Tenían que lavarse, limpiarse completamente para arrepentirse de su pasado gentil y poder entrar así a la comunidad judía. Ese era el bautismo que practicaban los judíos, y solamente a los prosélitos, aquellos que querían ser. Entonces vemos que no era muy común, pero a Juan lo identificamos como Juan el Bautizador, cosa que no era usual en esos días. Entonces Juan aparece en el desierto. Vemos que el Evangelio de Juan, en el versículo 3-23, lo ubica entre 25 y 30 kilómetros al sur del mar de Galilea, tal vez un poquito más, a lo largo del río Jordán. Ahí andaba Juan, y dice que subía y bajaba por el río durante todo su ministerio, predicando en el desierto, y estaba lejos de todas las ciudades. Juan no iba a las ciudades, él estaba en el desierto. La gente venía a él de todas las ciudades y de todos los pueblos, porque él estaba en el desierto. Así pasó toda su vida. Lucas 1:80 dice que pasó su vida en el desierto. Juan era un hombre salvaje, un hombre del desierto. Y podemos contar muchas historias maravillosas sobre Juan que nos dan Mateo y Lucas, por ejemplo, ¿no? Y Juan también dice, podríamos hablar de que fue concebido milagrosamente porque sus padres eran viejos y estériles. Es una historia maravillosa. Podríamos hablar del hecho de que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Podríamos hablar de que era pariente de Jesús, que María e Isabel se juntaron durante sus embarazos cuando ambas supieron que Dios había hecho con ellas maravillas y milagros en su concepción. Podríamos hablar de que Juan el Bautista fue la culminación de la historia profética del Antiguo Testamento. Jesús se refiere a él como el último profeta, último gran profeta del Antiguo Testamento. Mateo 11:11, es el hombre más grande que jamás haya vivido hasta su tiempo. Así dice Jesús de Juan el Bautista. Podemos hablar mucho de eso, pero a él se le dio la responsabilidad más grande que cualquier hombre jamás tuvo: señalar al Mesías, anunciar al nuevo rey. Y Marcos deja eso. Él tiene esa responsabilidad. Eso es lo que Marcos nos quiere decir. Marcos no cuenta las historias, simplemente dice cómo era Juan. Dice el versículo 6: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y dice uno, pues qué raro, qué raro, ¿cómo está eso de pelo de camello, de piel de camello? Déjenme decirles que yo siempre me imaginaba, como alguna vez me pintaron en un franelógrafo cuando era niño, a Elías y a Juan el Bautista. Usaban, por cierto, la misma figurita de Elías y de Juan el Bautista. Y
traía, hagan de cuenta, un jorongo peludo con un cinto amarrado. Así me lo pintaba. Hasta que un día que fui yo, que fui a Washington, en invierno fuimos, y pues la verdad hacía frío y yo no teníamos ropa de invierno, y mi papá me dijo, toma, llévate esto, y me regaló, que ahí tengo todavía, un abrigo de piel, de pelo de camello, la cosa más padre que se pueda imaginar, además caliente, o sea, la nieve me hacía lo que el viento a Juárez, con mi abrigo de piel de camello, de pelo de camello. Entonces era una cosa finísima. Pero bueno, no me imagino a Juan el Bautista con un abrigo de pelo de camello. Pero sí, el principio es el mismo. O sea, del pelo de camello hacían hilo y del hilo hacían la tela para hacer un manto. Pero no era un manto fino, delicado, como podía ser el lino o la lana, sino era una cosa más ruda, de los que decimos que si me lo pongo así, pues me pica, tal vez no. Entonces era un pelo de camello. Dice, estaba vestido de pelo de camello. Y vemos que pues su manera de vivir era buena. ¿Por qué? Porque si dice que comía langosta y miel silvestre, pues en el desierto abundan las langostas y abunda la miel silvestre, y no se tenía que preocupar por mantenerse caliente o frío, porque la piel o la vestidura que traía de pelo de camello lo cubría tanto del frío como del calor, porque los animales, los camellos, pues así hacen digamos, para eso tienen esa piel. Incluso Josefo, el historiador de judío que escribe la historia de los judíos, también menciona a Juan el Bautista. Hablando de él, dice que era un buen hombre, que ordenó a los judíos que ejercitaran la virtud y la piedad hacia Dios y que fueran al bautismo. Tenía un cinturón alrededor de su cintura, un cinturón rústico de cuero, y eso es todo lo que nos dice. Ahora, fíjense ustedes, Mateo 3:4 dice lo mismo, pero el profeta Zacarías habla acerca de falsos profetas y asocia el versículo 4, falsos profetas que deseaban engañar a los judíos, poniéndose una túnica similar a la de Juan. Había falsos profetas que se vestían como lo hacía Juan. ¿Por qué un falso profeta que quería engañar se ponía una túnica de pelo de camello? Porque la túnica de pelo de camello estaba asociada con los verdaderos profetas, ya que la moda de los profetas verdaderos la impuso Elías. Elías Tisbita dice que él también en Segunda de Reyes 1:8 se vestía con una túnica de pelo de camello. Dice Segunda de Reyes 1:8, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y entonces él dijo, es Elías Tisbita. Elías pues marcó la moda de los verdaderos profetas y todos querían imitarlo. O sea que si querías ser tomado en serio como un profeta, te tenías que poner una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, y eso podía darte la apariencia de que eras un profeta. Pero bueno, Juan era un profeta verdadero. No solo fue un profeta, sino que fue un profeta que vino en el espíritu y el poder de Elías, y fue uno que vino con la unción de Dios en su cabeza. Fíjense lo que dice Lucas 1 del 15 al 17. Porque será grande delante de Dios. Es la profecía que le dieron a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Recordemos que en Malaquías 3 estaba la promesa que acabamos de leer,
de que viene un mensajero. Se dice un poco más acerca de este mensajero en Malaquías 4:5. Os enviaré al profeta Elías. Juan dice, vino en el espíritu y poder de Elías. Y Jesús, como les mencioné, dijo en Mateo 11:13 y 14, porque todos los profetas y la ley profetizarán hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había venido. Entonces, Jesús autentica perfectamente a su edad. Recordemos pues, sin embargo, que este pueblo judío no aceptó ni a Elías, ni a Juan, ni a Jesús. A Juan y a Jesús los mataron. Pero habrá otro tiempo cuando Jesús regresará, antes de su segunda venida, y habrá otro en el espíritu y poder de Elías. ¿Juan entendió esto? Por supuesto que lo entendió. La profecía llegó a sus padres antes de que él naciera para que ministrara en el espíritu y el poder de Elías. Él se identificó con Elías desde el primer momento y por eso se puso lo que se puso, por eso vivió como vivió, por eso vivía en contra de la cultura de ese tiempo. Juan iba denunciando, Juan ministró cerca de donde lo hizo Elías también, según Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 4 y 12. Y uno dice, bueno, ¿y por qué comía langosta? A nosotros los mexicanos no nos es muy raro, comemos chapulines, ¿no? Pero créanme, por cierto, Levítico 11:22, perdón, apúntenlo. La langosta es el único insecto que autoriza la Biblia que puede comer a los judíos. Nosotros comemos otro tipo de insectos también. Pero a los judíos, la langosta es el único insecto que les permite comer, según Levítico 11:22. ¿Por qué? Porque la langosta es buena en proteína, es buena fuente de minerales. ¿Y cómo la preparaban? Pues como hacemos nosotros con los chapulines. Le quitan las alas, las patitas, y las ponen a tostar. O las muelen, las ponen a secar, las muelen y las mezclan, por ejemplo, con la masa para meterla dentro del pan. O las hierven, ¿verdad? Y se las comen como atole. O sea, las mismas recetas que nosotros tenemos, ¿sí o no? Y además, todo esto proporciona proteínas y comían miel silvestre que había por todas partes. A Juan el Bautista no le importaba compararse o identificarse con la gente. No le interesaba mezclarse con la gente, porque él tenía una misión expresa. Tenía que ser el heraldo de Jesús. Él tenía que identificarse como profeta. Y su mensaje era la preparación. Vamos al siguiente número. Él era, el versículo 4, la preparación. Él estaba predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso es lo que Juan estaba haciendo. Predicando arrepentimiento para perdón de los pecados. En la antigüedad, el enviado del rey llegaba, el que venía delante del rey, ¿qué hacía? Como les decía, quitaba todos los obstáculos. A veces veían que el camino no estaba bien y lo reparaban. Si estaba sobre la roca, ahora le metían cincel y lo que sea para romper, para que cubrieran las carrozas y el desfile fuera bonito. Ese era preparar el camino. A veces había un vado, pues rellénenlo ahí de tierra para que sea aplanado, para que no se vaya a atascar la carroza donde viene el rey. Así venían, eso es lo que hacían los que venían antes del rey. Preparaban el camino, ¿verdad? A veces hacían hasta puentes, quitaban obstáculos y se aseguraban de que la gente estuviera lista para recibir al rey. Les avisaban, viene el rey, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacen también? Pasan y revisan las casas y ponen francotiradores y revisan a muchos que no haya armas cerca, etc. O sea, hay mucha seguridad. Bueno, el heraldo del rey eso tenía que hacer. Pero ¿cuál era la forma en que el pueblo debía prepararse para la llegada de este rey? Era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Necesitaban que sus pecados fueran perdonados. Pero para que sus pecados fueran perdonados, lo cual Dios haría misericordiosamente, necesitaban algo, hermanos, que
la gente no entiende arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento. Juan, en la predicación de Juan es arrepiéntanse. Para demostrar su arrepentimiento, los judíos tenían que estar dispuestos a someterse al bautismo. El bautismo no trajo el perdón de pecados, pero sí trajo la disposición del ser humano para rendirse a Dios y que Dios perdonara los pecados. Para decir, Señor, aquí estoy, quiero ser limpio, quiero ser lavado, quita mis pecados. Yo no puedo, ni el agua, ni el bautismo, pero mi actitud de arrepentimiento, de contrición. Yo estoy declarando mi intención con eso de que quiero recibir el perdón de mis pecados. Y eso es lo que hacía Juan, predicando el arrepentimiento de pecados. Por eso era etiquetado como el bautizador. Él está llamando a judíos a declararse que no sean mejores que los gentiles, que vuelvan sus corazones hacia Dios, hacia la justicia, que no se rebelen, como dice Lucas 1, y que marquen ese arrepentimiento, que se vuelvan, que den media vuelta. Arrepentimiento es dar ese giro de 180 grados. Voy para allá, me regreso. 180. Voy caminando en pecado, me regreso, me arrepiento. Ya no voy, ya no llego, me regreso, me devuelvo. Es lo que significa metanoia. Es un giro genuino, algo que necesitaba producir fruto de arrepentimiento. Mateo 3.8 registra, Lucas 3.8. Fíjense ustedes, acuérdense de memotecnia, ¿no? Mateo 3.8, ¿qué dice? A ver, hermanos, léanlo, por favor, alguien que lea Mateo 3.8 y otro Lucas 3.8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este es Mateo 3.8. ¿Y Lucas 3.8? Igual. Lo mismo. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. El primer paso es estar dispuesto a someterse a un bautismo de prosélito y verse a sí mismo como si no fuera mejor que un gentil. Arrepentimiento radical. Este fue el mensaje que vino de Dios a Juan. Lucas 3.2 dice, vino a él la palabra del Señor. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? ¿Qué fue lo que le vino a Juan? La palabra del Señor. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. No es el bautismo en el nombre de Jesús. Eso lo sabemos porque los seguidores de Juan el Bautista fueron posteriormente bautizados por Pablo en el nombre de Jesús, de acuerdo a Hechos 19. Necesitamos pues saber sobre el contexto del mensaje de Juan. Su predicación era una predicación de juicio. ¿Qué pasa si no te arrepientes? Fuego caerá sobre ustedes. Le dijo cosas a la gente tremendas. Fíjense ustedes qué dice en Lucas 3, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? No se van a poder escapar, no se van a poder escapar. Cuando el rey llegue aquí, él va a bautizar ¿con qué? Con fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que los va a quemar, que los va a mandar al infierno. Cuando alguien dice que quiero ser bautizado con el fuego del Espíritu, cálmate, hermano, no sabes lo que estás diciendo. Porque Jesucristo viene a juzgar y a bautizar con fuego a los que no se arrepientan. Estos van a ir al lago eterno, al fuego eterno. Allá van a estar, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Él va a separar el trigo de la paja y va a quemar la paja. Juan el Bautista era un predicador de juicio. Por eso no le agradaba a Herodes y a otros, porque le decía, tú estás en pecado, arrepiéntete. Por eso lo mataron, porque denunciaba el pecado. Y cuando uno llega y dice, hermano, estás mal porque estás haciendo esto y esto está en contra de la voluntad de Dios, y eso no es lo que Dios quiere, pues uno no le cae bien a la gente. Pero es la verdad. Tenemos que hablar juicio. El predicador, un predicador de juicio feroz. Y eso fue también lo que llevó a la gente, porque muchos
Dijeron, sí es cierto, y quiero lidiar con mis pecados. Y los que estamos aquí, creo que estamos aquí por eso, porque queremos lidiar con nuestros pecados y queremos arrepentirnos. Y queremos que la gente venga en esa misma actitud, que se arrepienta. Y a veces tenemos que ser como Juan y tenemos que predicar un juicio feroz. Esta predicación de juicio feroz que Juan hacía fue lo que llevó a la gente de aquel tiempo a querer lidiar con sus pecados. El temor de que cuando el Mesías finalmente llegara y que cuando el rey ascendiera a su trono y estableciera verdaderamente su reino, ellos se quedaran afuera, y nadie se quería quedar afuera. Todos querían estar en el reino, todos querían ser parte de él, todos tenían esa promesa. Así que Juan fue un predicador de juicio, y se acercaba el juicio. Pero si bien Dios es un Dios de juicio, también es un Dios de gracia, y ofrecía perdón a los pecados de los que se arrepentían. Prácticamente todos querían ser parte del reino del Mesías. No querían, como les digo, quedarse fuera. Conocían su corazón. Y de acuerdo al versículo 5, toda la tierra de Jerusalén, toda Judea, salía a él, al Jordán, a ser bautizados, confesando sus pecados. Y esto parece un renacimiento nacional. Un autor estudioso, Mark Horn, escribe esto acerca de estos eventos. Al hacer esta predicación, esta peregrinación al Jordán, aquellos que creyeron en el mensaje de Juan demostraron que querían estar visiblemente separados de los que estaban bajo el juicio cuando viniera el Señor. Querían ser miembros del futuro Israel purificado. Así que someterse al bautismo de Juan les ayudó a anticipar que no solo eran el pueblo del pacto de Dios, sino que permanecerían en ese pacto después de que Dios expulsara a otros, para estar seguros de que serían incluidos en el futuro de Israel, en el futuro Israel perdonado, cuya iniquidad sería eliminada. Necesitaban arrepentirse y pedir perdón personal ahora. Fin del comentario que hace Mark Horn. Esto es lo que estaban haciendo. Vinieron confesándose, siendo bautizados. Sin embargo, esto fue tan bueno como podía haber parecido, o fue superficial. No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando terminó el ministerio de Jesús y los verdaderos creyentes estaban reunidos en Jerusalén después de su ascensión, habría tan solo 120 personas en el aposento. Y aquí hay un lenguaje hiperbólico, o sea, exagerado, para estar seguro. Todo el país de Judea había salido hacia él, toda la gente de Jerusalén, un flujo masivo, constante, día tras día, durante el ministerio de Juan. ¿Por qué el desierto? Porque esta convocatoria para ser bautizado en el Jordán significa que Israel debe volver una vez más al desierto. Como Israel había sido liberado de Egipto hacía mucho tiempo por una peregrinación a través de las aguas del Mar Rojo, ahora se exhorta nuevamente a la nación a hacer este tipo de liberación de esclavitud del pecado. El pueblo está llamado a un segundo éxodo como preparación para una nueva alianza con Dios. A medida que la gente escucha el llamado de Juan y sale a él en el desierto, hay mucha más conciencia en la contrición y confesión. Regresan a un lugar de juicio, al desierto, donde el estatus de Israel como hijo amado de Dios debe ser restablecido en el intercambio de orgullo por humildad. Y es lo que todos debemos hacer, hermanos. Todos debemos intercambiar nuestro orgullo por humildad. Necesitamos dejar nuestro orgullo, necesitamos reconocer nuestro corazón, ver su pecado, ver la pecaminosidad que hay en él y pedir perdón, confesar nuestros pecados y pedir perdón. Ese es el bautismo para arrepentimiento. Ese es el bautismo que logra la salvación. Finalmente Marcos deja la promesa, la persona, el profeta, la preparación y se centra
en la preeminencia del nuevo rey. La preeminencia del nuevo rey. Esta es la suma del ministerio de Juan. Él estaba predicando, versículos 7 y 8, dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esto es lo más cierto del precursor. El precursor, el heraldo, señala a Cristo y señala a la iglesia, señala a este Cristo. Juan 3:30 dice, Juan el Bautista, yo debo disminuir, él debe crecer. Este es un modelo para cualquier persona que quiera compartir el Evangelio. Cristo es el que habla, Cristo es el que predica. No nos identifiquemos con la gente, identifiquémonos con los profetas. No nos parezcamos a la gente, imitemos a Cristo. Debemos de conservar la dignidad que nos ha dado el Señor al otorgarnos el poder de compartir la palabra de Dios. Y no tenemos que apuntarnos a nosotros. No debemos de ser nosotros los que sobresaltamos en cualquier predicación, o en cualquier estudio, o en cualquier enseñanza. Tenemos que apuntar a Cristo. Después de mí viene uno que es más poderoso que yo. ¿Qué tan poderoso es él más que yo, más que Juan el Bautista? Es Dios, es el Señor, es Jehová, es Dios el Hijo. Él es el Rey Jesús de Nazaret. ¿Qué tan por encima está de mí él? Pues es infinitamente más encima, hermanos, más poderoso. El trabajo más indignante para un esclavo era desatar, agacharse y desatar o atar las correas de su amo. Inclusive los esclavos judíos decían que ese trabajo no lo deberían de hacer. Y era una ley para ellos, porque significaba que estaban en lo más bajo de la escala humana. No valías nada. Sin embargo, Juan dice, yo no soy digno de desatar encorvado las correas de su zapato. Juan dice, estoy por debajo de las personas que hacen eso y ni siquiera estoy al nivel de aquellos que les desatan los zapatos. Así estoy yo. ¿Cuál es la realidad, hermanos? Verso 8. ¿Por qué Juan es tan diferente? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué estamos tan infinitamente separados? Dice Juan, yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Todo lo que yo puedo hacer es meterte al agua, pero él puede transformarte por dentro. Él puede cambiarte en una nueva persona. Y esto se refiere a la obra de salvación que transforma al alma, naciendo del agua y del Espíritu. No es un segundo bautismo como otras personas creen. Este es el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo de Tito 3. Este es el nuevo pacto, es la purificación, la limpieza, la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Juan dice, no puedo hacer esto, solo Dios da el Espíritu Santo. Y entonces el nuevo rey, él les dará el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo viene la salvación. Él es las arras de la promesa, la santificación. Él es el que nos hace servir, el que nos mueve, el que nos da el conocimiento de Cristo. Así pues, Marcos comienza su libro con el lenguaje de las buenas nuevas, las buenas noticias que significan que hay un nuevo rey que es Dios mismo, trayendo un nuevo reino. Es un reino de perdón, de bendición. Viene a los que se arrepienten. Es la culminación de toda la historia redentora pasada y la puerta de toda gloria futura. El heraldo, el precursor, ha venido a anunciar su llegada. Y aquí comienza la historia de Jesucristo que se retoma en el versículo 9 que veremos después. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este libro, Señor, por poder iniciar esta serie de estudios, por esta riqueza, Señor, que pues a veces podemos verlas, pero no entendemos toda la riqueza que hay en ellos.
Permite que estas palabras puedan ser de aliento para todos mis hermanos, como lo es para nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.